Bien, buenos días, vamos a empezar la clase de hoy día. Eh, Primero que nada, quisiera decirles que entonces he decidido para ver si podemos intercambiar mejor, habilité la opción de poder chatear. Entonces, en caso de tengan alguna duda, me pueden avisar, voy a estar mirando el chat. Eso va a facilitar entonces que podamos poder responder en vivo las preguntas que les van emergiendo. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa, pueden entonces usar el chat. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a hacer una pequeña, acá está. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar lo que estábamos discutiendo en la última clase. Entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo? Estábamos discutiendo acerca de lo que era un condensador. Entonces, como ven, en esta página web que les estoy mostrando ahora, ven la imagen esencialmente un condensador. Un condensador va a ser un elemento fundamental para poder hacer circuitos eléctricos, como les mostraré. La gracia, como les mostraré, la gracia de los condensadores es que nos pueden permitir guardar cargas, eso va a ser su rol principal. Espero hoy día, en algún momento, cuando termine de explicarles algunas propiedades de los condensadores, puedan entonces ver la utilidad que tienen. Particularmente, muchos de ustedes ocupan teléfonos inteligentes, los cuales se basan en un efecto capacitivo, así que voy a tratar de dar una relevancia mayor a lo que son los condensadores, porque efectivamente con ellos podemos entender cosas tan simples como el funcionamiento básico de algún tipo de nuestras pantallas. En realidad tenemos dos tipos, pero prontamente se lo explico. Entonces, ¿cuál es el principio físico? Lo que estamos discutiendo, que son los condensadores. Esencialmente, el condensador es lo que está aquí al centro, en esta imagen que ven acá, y la gracia que tiene es que si yo coloco una fuente de voltaje, en este caso una batería, en el futuro ya les voy a explicar por lo menos principios físicos, que cómo funciona la batería. Entonces, este switch que está acá me permite conectar o no la batería con el circuito. Entonces, cuando lo cierro acá, como al cerrarlo acá, ok, cierro por ese lado, no pasa nada, obviamente no hay cargas eléctricas. Sin embargo, si ahora lo cierro por el otro lado, fíjense, al conectarlo hacia el otro lado, lo que vamos a ver es que en el sistema fluyen cargas eléctricas de los polos correspondientes de la batería, y estas cargas eléctricas entonces salen porque se quieren conectar entre ellas, pero este condensador está formado, como les dije, por dos metales y entre medio hay un aislante, en este caso el vacío, y lo que hace entonces es que las cargas se traten de conectar, pero no se pueden conectar. De hecho, si saco ahora la batería, lo interesante es que el condensador queda con estas cargas, tiene esta propiedad muy interesante que llamamos capacitancia, que es el almacenamiento de cargas. Como les mencioné, esta propiedad la vamos a medir con una cantidad física que se mide en unidades de Farad, que tiene que ver con simplemente la cantidad de culones o cargas eléctricas que están acá, y la diferencia de potencial que existe entre ellas. Debido a que hay cargas, obviamente se quieren unir, pero como hay vacío no pueden unirse y no se pueden unir por otro camino, porque está cerrado. En caso que abre el otro camino, fíjense, ahí sí que las cargas se pueden unir y por lo tanto podemos ver que el sistema se descarga. Entonces los condensadores, en la práctica en muchos circuitos eléctricos, lo que vamos a hacer es que sistemáticamente los vamos a estar conectando y desconectando para permitir entonces hacer esto muy entretenido que acaban de ver, que uno los carga, como lo ven en esta imagen que está acá, y uno los va a descargar. Eso entonces nos va a permitir hacer, digamos, cosas entretenidas. Entonces, insisto, como ya vieron todos, habilité esta del chat para que por si es que alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla vía ese medio, digamos. Ok, entonces dejo este condensador, lo voy a simplemente descargar. Ok, ¿cómo lo descargo? Haciendo eso, y ahí se descarga. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos o empezamos a hacer, digamos, la clase pasada? Entonces, lo que hicimos fue tratar de entender propiedades de los condensadores, y eso es lo que vamos a tratar de continuar haciendo, digamos, en la clase de hoy. Ok, entonces, muy bien, tenemos todo esto acá. Y voy a colocar esto por si acaso. Ok. Ok, ya tengo todo. Perfecto. Entonces, no olviden, cualquier pregunta. Ok. Cualquier pregunta la pueden hacer por el chat. Simplemente estoy chequeando que lo pueden hacer por ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Un condensador. Entonces, la idea principal de lo que es un condensador
es la siguiente. Entonces tenemos un condensador. Un condensador esencialmente está formado por dos conductores separados. ¿Ok? Tengo un conductor aquí, tengo un conductor acá, y ellos están separados a través de típicamente un aislante. En nuestro caso, por ahora, todavía no sabemos cómo se comportan los aislantes, así que nuestro aislante natural es el vacío. ¿Ok? Por ahora, vacío. Las cargas no se pueden transmitir por el vacío por ahora, eso es lo que estamos haciendo. En realidad, en la práctica, vamos a colocar aquí un material que no permite que haya cargas eléctricas. Y lo que vimos la clase pasada, entonces, es que al conectarlo, por ejemplo, a una batería, esto se carga con carga Q y menos Q. Y la propiedad entretenida es que entonces, eso fue lo que llamamos capacitancia. Entonces, la capacitancia lo que tiene es que va a medir la capacidad de almacenar cargas en este condensador, y eso lo vamos a medir simplemente como el cociente de las cargas partido por la diferencia de voltaje que existe entre estos dos lugares. Se establece una diferencia de voltaje, entonces de aquí a acá, si quieren verlo, hay una diferencia de voltaje que la voy a ilustrar acá. ¿Ok? Eso es lo que genera, en este caso, que haya, digamos, un vacío. Entonces, la clase pasada voy a hacer más ejemplos, como les dije, vamos a explicar más, pero voy a partir primero tratando de explicar lo que hicimos. Entonces, en la clase pasada hicimos un ejemplo estudiado anteriormente, ejemplo anterior. Estudiamos quizás uno de los condensadores más comunes, pero no el más inteligente. Ya vamos a ver que uno puede hacer unos mucho mejores que este. Entonces, lo que estudiamos fue simplemente, nos preguntamos si teníamos dos placas paralelas de área A, ¿ok? Separadas por una distancia, en este caso, que llamamos, en ese caso, D, ¿ok? Y lo que hicimos fue simplemente calcular en este condensador, lo que tratamos de hacer fue encontrar cuál era su capacitancia. Entonces, después de calcular, después de cálculo, voy a hacer más ejemplo hoy día, pero simplemente voy a usar el hecho que ya lo calculamos. Después de calcular, encontramos que la capacitancia valía en este caso epsilon 0, que da cuenta de que aquí hay un vacío. En el futuro, cuando coloquemos un material, vamos a ver que esta constante va a cambiar. Esencialmente va a depender del tipo de aislante que uno considere. Si es un buen aislante, va a ser mayor esta constante, epsilon 0 va a ser la más pequeña posible. Vimos que era proporcional al área que tienen, en este caso, las dos placas que consideramos, y estaba dividida por una distancia. Entonces esto fue el resultado que encontramos en la clase pasada. Desgraciadamente no lo pudimos comentar mucho, ahora vamos a tratar de comentarlo y aprender un poco cuál es la física que hay detrás de este sistema que estamos viendo ahí. ¿Okay? Entonces vamos a tratar de entender un poco mejor la física del problema, digamos, que estamos tratando de entender. Entonces las primeras observaciones que diríamos es que, ok, entonces nuestras placas paralelas que están ahí, separadas una distancia D, tiene esta capacitancia. La primera propiedad que deberíamos decir es por qué esta capacitancia depende del área. Entonces, lo que uno concluye al mirar esta fórmula diría que la capacitancia crece con el área. Y eso físicamente, ¿por qué? Entonces, la explicación de por qué crece con el área es muy simple, tiene que ver con el hecho de que si yo hago que esta área crezca, si aumento el área, entonces puedo colocar más carga. La explicación es muy simple porque esto puede, un condensador más pequeño, si tomo uno así, y después tomo uno mucho más grande, o sea, me hago un condensador mucho más grande, porque este condensador de placas paralelas va a acumular más carga. Por supuesto, si es más grande, muchas más cargas se pueden colocar sobre este sistema, se pueden destruir muchas más cargas, es la propia física trivial. O sea, aquí hay menos carga, porque obviamente las cargas entre ellas no se quedan, se tratan de repeler. Ahora, se quedan ahí porque sienten las cargas del otro signo que está al otro lado. Pero si yo aumento el área de mi condensador, entonces las cargas se pueden distribuir mejor, y esa distribución mejor hace que se puedan acumular más cargas. Por lo tanto, mientras más grande es el área de mi condensador, más cargas puedo acumular en este tipo de condensadores. Eso es lo que me dice la física de este problema, y la explicación es que simplemente mientras tengo más área, las cargas igual signo se pueden distribuir mejor, y por lo tanto puedo colocar más cargas, y ellas se pueden aguantar hasta una cierta distancia debido a la fuerza de las cargas opuestas, pero ese equilibrio entonces requiere una cierta distancia. Por lo tanto, al aumentar el área,
le permito que haya más carga. Entonces la capacitancia crece con el área, ya que, esa es la explicación, esencialmente diríamos, ya que esto permite una mejor distribución de carga, una mejor espacio para carga. Las cargas de igual signo no se quieren, pero se aguantan debido a la fuerza que está al frente, pero si doy más espacio, más cargas puedo colocar. Y a su vez, la segunda propiedad, fíjense, va como en inverso a la distancia. Entonces, la capacitancia decrece con la distancia. Esta propiedad también se puede entender físicamente de manera muy simple. La razón profunda de esto es que si yo tomo un condensador, ¿okay? Y ahora me hago otro condensador, pero la distancia entre estas placas es mayor, obviamente el efecto de las cargas que están acá sobre las cargas que están acá, obviamente es menor. Por lo tanto, estas cargas, como no les gusta estar juntas, lo único que las hace estar más o menos juntas es la fuerza que se sienten de las otras. Pero yo si separo las otras cargas, entonces obviamente no se quieren, y eso hace entonces que no se quieran aguantar. Por lo tanto, si yo a esta distancia la disminuyo, siente más la fuerza de las cargas del otro lado, y por lo tanto el sistema puede almacenar más cargas, puede soportar más cargas. Entonces, eso es lo que nos dice eso. O sea, nos dice esencialmente que nos dice que entonces al aumentar la distancia, entonces al aumentar la separación, el efecto de las cargas opuestas disminuye. El efecto de las cargas opuestas disminuye, y eso disminuye la capacitancia. En realidad es eso lo que entonces está haciendo que la capacitancia disminuya. Entonces, fijan, lo que aprendemos de esto es varias cosas. O sea, esta fórmula ya nos enseña algunas cosas físicas interesantes. Nos dice que, vuelvo a resumir, es que la capacitancia, la capacidad de almacenar cargas ahí, estas cargas que quedan aquí unas contra otras, va a depender del área. ¿Okay? Mientras más áreas hay de contacto, más cargas son permitidas. Sin embargo, cuando separo las placas, separo la distancia, entonces disminuye simplemente porque no siente la fuerza de los vecinos. Pero la pregunta que emerge natural de esta fórmula es la siguiente. La pregunta que emerge es, ¿por qué la capacitancia es una propiedad solo geométrica? Se fijan, solo depende de epsilon cero con la propiedad del vacío, y también solo depende de, en este caso, del área y de la distancia. Por lo tanto, es completamente geométrica. Entonces, para entender esto, hay que hacer lo siguiente. Entonces, la segunda observación no trivial, y esta sí que es una propiedad muy universal, nos dice la capacitancia es una propiedad geométrica. Es una propiedad geométrica. Ahora, ¿cómo entender que sea una propiedad geométrica? Es una pregunta extraña que esto solo dependa de una propiedad geométrica. O sea, la capacitancia entonces es exactamente, fíjense, una carga partido por el voltaje. ¿Ok? La pregunta es ¿por qué eso es geométrico? ¿Ok? La respuesta de por qué esto es geométrico es simplemente porque, bueno, la carga, si usamos la ley de Gauss, es simplemente el flujo, ¿ok?, de campo eléctrico sobre una superficie que encierra esta carga. ¿Ok? Y eso está, por supuesto, en este caso multiplicado por epsilon cero, porque la ley de Gauss nos dice que el flujo igual a la carga partido por epsilon cero. Y el voltaje, por otro lado, ¿qué es el voltaje? El voltaje, entonces, es la integral del campo eléctrico por el desplazamiento, con signo menos. Obviamente aquí está en valor absoluto, es la diferencia de voltaje. Y por lo tanto, si se fijan físicamente, lo que vemos es que esto se cancela acá,
Esto se cancela acá, ok, en unidades, por supuesto, un punto de vista físico, y al cancelarse estas unidades de un punto físico, lo que nos hace entonces es encontrar simplemente algo que tiene unidades de ¿qué? De algo que es epsilon 0, esto de acá arriba es un área, esto de acá abajo es una longitud, y en general, el cociente un área y una longitud, esto simplemente va a ser epsilon 0 por una longitud. Así que C es geométrico. Es una propiedad geométrica. La capacitancia va a ser exactamente una propiedad geométrica. No es una propiedad de otro tipo, más que una propiedad puramente geométrica. Entonces, para ilustrar esto, veamos y tratemos de hacer un condensador un poco más inteligente, más astuto. Son esos condensadores que en la práctica son más útiles. Ya vamos a ver por qué. Les voy a mostrar ejemplos físicos. La mayor parte son de esta forma. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Voy a considerar un cilindro metálico, y sobre este cilindro voy a colocar otro cilindro externo, como el que ven ahí. Entonces están estos dos cilindros, uno de radio, llamémoslo A, y otro de radio B. ¿Ok? Entonces la pregunta que quiero hacer es, entonces la pregunta es, encuentre la capacitancia de dos cilindros paralelos. ¿Ok? Paralelos de radios A y B. ¿Ok? Entonces tengo dos cilindros de radios A y B, y uno entonces puede colocar, digamos, la capacitancia. Ok. Les recuerdo en caso entonces que quieran hacer alguna pregunta, no olviden de poder usar el chat. Entonces, solución. Entonces, la solución para resolver este problema es la misma que usamos la estrategia para resolver el problema anterior. Simplemente lo que hay que hacer es, el método siempre el mismo, es darse una carga, después que me doy una carga, calculan campo eléctrico, ok, después del campo eléctrico, entonces uno calcula la diferencia de voltaje, y por lo tanto, después de eso, entonces tenemos la capacitancia. Eso es lo que hay que hacer en todos los problemas. La solución es, uno supone una densidad de carga, se da un campo eléctrico, calcula la diferencia de voltaje y calcula capacitancia. Entonces, lo que voy a hacer es que yo voy a suponer, usando este método, que esto está acá y esto está acá, tiene una densidad de carga constante, uniforme, sigma. El resultado es geométrico, no debe depender de mi densidad de carga. Supongo que una es más y la otra es menos sigma, y entonces al suponer que son cargas de signo opuestos, entonces voy a calcular el voltaje o la diferencia de voltaje que crea. Entonces, para hacer eso, lo que tengo que resolver es simplemente, primero que nada, es resolver el campo eléctrico de un cilindro, pero eso ya lo sabemos resolver, de radio A. Entonces, como ya lo sabemos resolver, lo que hacemos es simplemente colocamos una superficie, ¿ok? Un cilindro más grande, de un radio ρ por ahora, si quieren, ρ, y lo único que voy a imponer es que voy a suponer que A es menor que ρ. ¿Ok? Supongo que el sistema tiene, digamos, esta posibilidad de que yo coloque un cilindro exterior más grande. Y por lo tanto, ¿qué hago con eso? Entonces, para resolver esto, lo que tenemos que hacer entonces es lo siguiente. Simplemente lo que hago es que ocupo la ley de Gauss. La ley de Gauss me dice que el flujo de campo eléctrico, entonces, multiplicado por esa superficie, es igual a carga encerrada. La carga encerrada, en este caso, es muy simple, si supongo que es sigma A. Y por supuesto, no me puedo dar un cilindro infinito. Entonces, mi cilindro, obviamente, falta un dato más. En el cilindro, obviamente, el cilindro, el condensador puede decir que quiere ser infinito, pero el mío, para calcular la ley de Gauss, no. Así que voy a suponer que tiene una altura, me falta un dato importante, mi cilindro tiene una altura h, ¿ok? Sobre el cual voy a hacer este cálculo.
Y por lo tanto, la carga encerrada en este cilindro es simplemente va a ser la densidad de carga por la superficie. La superficie vale 2pi simplemente A, ese es el área del cilindro que tiene carga que está acá adentro, el que tiene ese color como este color que está acá, este color tipo violeta. Y eso está dividido por la altura, me da entonces la superficie, lo divido por epsilon 0. Y por el otro lado, obviamente, uso un ANSAT, que ya estamos acostumbrados por coordenadas cilíndricas. Voy a suponer que el campo eléctrico en cuestión que estamos tratando de estudiar es de la forma siguiente. Es simplemente un E que depende de ρ en la dirección ρ unitario. Y por lo tanto, al reemplazarlo en la integral que está acá, esta integral que está acá, en las tapas de arriba me queda 0, las tapas de afuera es la única que pueden aportar, y por lo tanto la ley de Gauss, entonces lo usamos esta parte de acá, lo que nos da es simplemente el campo eléctrico sale hacia afuera, me queda la integral de este volumen en el manto exterior, eso ya lo sabemos hacer, eso vale simplemente 2pi por ρ, y también me queda por h. Y eso igual a sigma por 2pi a por h partido por epsilon 0. Estas cosas ya las hemos hecho, así que tenemos una intuición de qué es lo que pasa en el sistema. Entonces, al hacer eso, entonces, ¿qué nos da? Hacemos este cálculo hasta acá, cancelamos las cosas que hay que cancelar, los h se cancelan apropiadamente, los pi también, y por lo tanto nos queda que el campo eléctrico simplemente vale, en este caso, de un cilindro, ya lo sabemos calcular, es sigma por a partido por ρ, ¿ok? Por epsilon 0. ¿Okay? Una vez que uno calcula el campo eléctrico, ok, la página anterior, sí, no hay problema. Ok, entonces, ahí está la página anterior, alguien me preguntó, ahí está por si acaso. Entonces, el campo eléctrico, en este caso que está acá, nos queda esto que está aquí, entonces lo que tengo que calcular es la diferencia de voltaje entre este cilindro y el cilindro exterior. Entonces, para eso lo que calculo es el voltaje. El voltaje, esto acá es muy fácil. El voltaje vale simplemente sigma por A partido por epsilon 0 logaritmo de ρ. Y recuerden que el voltaje, no olvidar, es simplemente el voltaje, el campo eléctrico es menos el gradiente del voltaje. ¿Ok? El signo menos lo coloco acá, no lo coloqué ahí, menos, y por supuesto la derivada del logaritmo me da del logaritmo de ρ en coordenadas cilíndricas, me queda 1 partido por ρ, recupero esta expresión que está acá, que está obviamente en un vector en la dirección b unitaria. Así que el voltaje trivialmente es la expresión que está ahí, y ahora lo que hago es, lo que me importa entonces es encontrar el voltaje, necesito calcular el voltaje, la diferencia de voltaje, es decir, calcular la diferencia del voltaje en B, el cilindro exterior tiene radio B y el interior A. Entonces hago diferencia de voltaje entre B y A. Hago eso y fíjense lo que va a pasar al escribir eso que está ahí. Entonces me queda que la diferencia de voltaje es simplemente evaluar esta función en B y restarle en A. Como tiene signo menos, entonces me queda simplemente, me queda menos, me queda sigma de A epsilon 0 logaritmo de B, menos menos me queda más sigma de A logaritmo de A partido por epsilon 0. Por lo tanto, ocupo la propiedad trivial de la suma de logaritmo o la resta de logaritmo. Me queda que esto es sigma por a epsilon 0, factores comunes que puedo factorizar. Y lo que agregamos ahora, que es el resto del logaritmo, por lo tanto, el cociente de los argumentos, me queda que eso es log de a partido por log de b. Y esta es la diferencia de voltaje. Y ahora que tengo la diferencia de voltaje, lo que puedo hacer es trivialmente calcular finalmente lo que quiero calcular, es la capacitancia, que es la carga partido por la diferencia de voltaje. La carga, en este caso, la carga que tiene el sistema es sigma, ok, por el área, entonces me queda 2pi a, ok, partido en este caso 2pi a por la altura, en este caso sí tengo que tomar la altura del sistema, voy a asumir que tiene altura L, eso no lo dije al principio, pero obviamente los cilindros tienen que tener una altura, 2pi por L, y esto entonces lo divido por la diferencia de voltaje, que vale sigma a epsilon 0 logaritmo de a partido por b. Y por lo tanto encontramos que la capacitancia, y esto es lo interesante, bueno, algunas cosas se cancelan, vale en este caso epsilon 0, siempre tiene que tener la permeabilidad del vacío en la parte superior.
sigma 0, y por el otro lado nos queda que, fíjense, las densidades de carga, obviamente el resultado no depende de sigma, eso simplemente fue para poder calcular. Sigma 0 me queda por 2pi, se cancelan los A se van desde aquí, acá también se cancelan los A, me queda por el largo, o sea, mientras más largo, este condensador es más grande, y en realidad el resultado más interesante es que me queda logaritmo de A partido por B. ¿Ok? Entonces, esto es muy interesante por resultado. Al tiro lo voy a tratar de comentar físicamente por qué. Esto dice, entonces, ¿por qué en esta mejor? ¿Por qué son mejor que las placas paralelas? Ahora voy a explicar en la razón física por qué es mucho mejor que las placas paralelas. Es por el logaritmo. En realidad, la explicación profunda es que, entonces, en este caso, colocamos acá. Entonces, la razón profunda es la siguiente. Es este logaritmo. Este logaritmo hace lo siguiente, que fíjense que a diferencia, entonces tengo un radio acá, A, tengo un radio B acá, y esto tiene altura L. Lo que me dice esta fórmula, interesante, es que va con el logaritmo. Entonces recuerden que, bueno, primero que nada no olviden, A dividido, ok, entonces en estricto rigor aquí debe haber un módulo, porque es el número negativo, A dividido por B, un número estricto menor que 1. El logaritmo, si se recuerdan como el logaritmo de cualquier función, logaritmo de cualquier argumento x, es de la siguiente forma. Es una función que se hace 0 en 1 y se va a infinito cuando los números son fracciones menor que 1. Ahí está justo en 1. Por lo tanto, el argumento acá es negativo, así que en la capacitancia acá deberíamos ser cuidadosos y colocar un módulo. La capacitancia solo es una cantidad física positiva. ¿Okay? Es la diferencia módulo, la carga dividida por la diferencia de módulo, pero en valor absoluto. Solo tiene sentido físico positivo. ¿Pero qué significa esto? Entonces significa que el logaritmo, entonces me queda abajo el logaritmo. Bueno, lo que significa esencialmente es que, fíjense que si yo hago lo siguiente, si yo hago, por ejemplo, separo la primera cosa que uno diría, ¿qué pasa si B crece? Si B crece. Si B crece, entonces me queda que la fracción, este número sobre K es más chico. Por lo tanto, si B crece, lo que significa entonces que la capacitancia crece. B, al aumentar el radio B, entonces las cargas, en este caso, tienen más espacio para poder distribuirse. Por supuesto, el radio es mayor, ¿ok? O sea, si está aquí y yo lo que estoy haciendo, insisto, es hacer crecer el radio hacia afuera. Si lo hago crecer, eso permite acumular muchas más cargas. Pero lo más interesante, que eso es obvio, entonces B crece implica C crece. Pero lo más interesante no es eso. El logaritmo es una función que crece para fracciones negativas más fuerte que cualquier polinomio. El resultado que hicimos antes, cuando calculé las placas, nuestro resultado para las placas mostrábamos que la capacitancia crece linealmente o decrece con la distancia y crece con el área. Pero en este caso, el área en cuestión hace que la capacitancia crezca con el logaritmo. Logaritmo de una fracción negativa diverge más rápido que cualquier polinomio. Por lo tanto, esta función tiene una respuesta no lineal muy fuerte. Hace entonces que yo, si duplico, por ejemplo, el caso de las placas paralelas, yo duplico el área, lo que me diría es que puedo almacenar el doble de cargas. Pero si yo hago un condensador cilíndrico, si yo duplico el radio, es el logaritmo, en este caso, de una fracción que es la mitad más chica, pero ese número es muchísimo más grande, por lo tanto puedo acumular mucho más carga. Por lo tanto, la gracia de tener un cilindro es que si yo juego con su geometría, yo puedo realmente acumular muchas más cargas que un sistema paralelo. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿por qué es más interesante? Es que debido al comportamiento no lineal, al comportamiento no lineal del logaritmo, el condensador acumula mucho más cargas cuando modifico su geometría. El condensador acumula muchas más cargas. Y si ustedes colocan en internet, por ejemplo, si uno va y mira en internet, entonces si uno mira en internet, los voy a colocar en una página web, si uno coloca en internet condensadores,
van a descubrir que lo que uno típicamente encuentra, ok, acá está nuestro condensador que estábamos mirando antes, ok, este que teníamos acá y que lo podíamos cargar, entonces lo cargábamos, lo dejamos ahí, fíjense, este es de placas paralelas, esto no es solo para ilustrar y entender la idea, pero si uno mira condensadores en la vida real, ok, veamos si los coloqué acá, son un segundo, ok, solo déjenme buscar acá. Si buscan condensadores, aquí bueno, hay un ejemplo típico, pero en realidad si buscan muchos condensadores, van a encontrar que la mayor parte de estos son cilíndricos para poder usar esta respuesta no lineal. Si B crece, claro, si B crece, alguien me hace una pregunta por el chat, si B crece, crece sí, porque si crece el radio, hace que la superficie del cilindro exterior crezca, y por lo tanto puedes colocar muchas más cargas, esa es la razón por qué crece la capacitancia, es decir, si B crece, C crece. No, C no decrece, perdón, C al revés, lo dije al revés, tiene razón. Si alguien me corrigió, tiene razón, voy a volver un segundo, sí, perdón, tiene toda la razón. Disculpen, lo dije al revés, yo me puse a pensar sin decirlo con cuidado, solo un segundo. Alguien tiene razón, me dice que B decrece. La razón que decrece es porque está acá, perdón, tiene toda la razón. Como C va abajo, si B crece, el logaritmo crece, por lo tanto, como está abajo, C decrece. Así que, fe de rata, debemos corregir acá y colocar decrece. ¿Ok? Ahora, efectivamente, ¿por qué C decrece? Y quizás tengan razón. O sea, yo puedo colocar más cargas, pero la razón también que también decrece es que me alejo más y eso hace entonces que sea efectivamente, vaya en la dirección opuesta a lo que dije. Así que tienen razón el que comentó eso. Pero la razón por qué usar este tipo de condensadores es porque si uno, por ejemplo, ahora acerco los radios, entonces esta cantidad se va a cero y por lo tanto hacemos que el condensador pueda acumular mucha más carga. Insisto que el hecho de poder usar condensadores de este tipo, la gracia que tiene es que no es lineal, la respuesta es no lineal y por lo tanto si hago un cambio acá, en particular tiene razón la persona, si acerco B, entonces puedo acumular muchas cargas. De hecho, si casi se tocan los radios, puedo acumular, no linealmente, sino no linealmente, muchas cargas. Y en la práctica, por eso les decía que cuando uno mira condensadores en la vida corriente, el diseño más popular, ¿ok? El diseño, si uno ve circuitos eléctricos, el diseño más popular son estos condensadores cilíndricos. Y si uno los mira, la mayor parte son cilíndricos. Bueno, estos, por ejemplo, a veces son paralelos, a veces tienen geometrías distintas, pero la mayor parte de los condensadores en nuestra vida corriente son de tipo cilíndricos. ¿Okay? A su vez, si uno mira, acá les coloqué, ¿por qué son útiles los condensadores? Bueno, los condensadores, dije por ahora, voy a tratar de hacer una aplicación más interesante hoy día, pero al menos quiero partir con esta imagen que está acá. Si ustedes toman cualquier circuito eléctrico, hay muchos elementos, no son tantos, uno cree que son muchos, pero la mayor parte de ellos son como los que ven acá. Por ejemplo, voy a ilustrar esto que está acá. Muchos de esos cilindros que ven ahí son condensadores. Estas cosas que están acá son resistencias, ¿ok? Y aquí hay otros elementos más, aquí hay unas bobinas, que en el futuro voy a tratar de explicarles qué son. También hay circuitos integrados, pero en este caso no hay, esencialmente son condensadores y además bobinas. Y resistencias, estos elementos nos van a permitir hacer cosas muy especiales con lo que llamamos electrónica. Entonces, los condensadores son útiles. Entonces, lo que debemos aprender son algunas propiedades más que tienen. Ya sabemos que son geométricos, así que los podemos calcular. Así que eso vamos a tratar de hacerlos muchas veces, poder calcular con ellos cosas útiles. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de responder algunas propiedades que tienen los condensadores. Entonces, ¿qué propiedades tienen? Como ven, los circuitos hay muchos condensadores y uno quiere entender propiedades que tienen los condensadores. Entonces, las propiedades que vamos a tratar de entender son las siguientes. Vamos a colocar lo que llamamos, una propiedad importante, es que llamamos condensadores en serie paralelos. Condensadores en serie y en paralelo. Esto es súper importante, paralelo, es porque cuando tratamos de entender un circuito eléctrico, uno se pregunta, ¿habrá una forma de poder usar un poco las propiedades que tienen los condensadores para poder aumentar la capacitancia, disminuirla, o usar con ellos algunas propiedades que puedan ser útiles? La respuesta es sí. Entonces, ¿de qué se trata esto físicamente? Por ejemplo, a partir del caso de condensadores paralelos. Entonces, la idea esencialmente es lo siguiente. Imagínense que toman tengo un condensador,
¿ok? Simplemente dos placas separadas, tengo un cable metálico que por ahora no tiene ninguna propiedad, en el futuro vamos a ver que tiene resistencia, y este, si quieren, lo amarro con otro cable que está acá, y saco un cable, simplemente si los cables tienen contacto va a haber voltaje, y lo conecto con otro condensador. ¿Ok? Simplemente son alambres que los amarro, saco cada uno de esos, y la gracia que acá, bueno, acá ¿qué es lo que quiero hacer? Típicamente quiero acá una diferencia de voltajes, aquí donde voy a colocar una batería, por ejemplo, o una pila para producir eso. Eso en la práctica es un condensador que llamamos paralelo. Simplemente aquí hay uno que tiene capacidad 1 y aquí hay otro que tiene capacidad 2. Y lo que a uno le gustaría hacer con esto es preguntarse si este sistema es equivalente a otro condensador, ¿ok?, que tenga una capacitancia equivalente. Entonces, C, capacitancia equivalente. Eso lo queremos hacer. Queremos tratar de ver si podemos tener un condensador con capacitancia equivalente. Entonces, y la razón de esto, vuelvo a insistirlo, es porque a veces uno necesita capacitancias muy altas y no dispone de tantos diseños geométricos, sino tenemos cilindros u otras, y lo que hace uno es que juega con la geometría para tener un condensador equivalente. Entonces veamos cómo se puede resolver esto, que nos va a permitir resolver y hacer muchas cosas útiles con los circuitos. Entonces, para hacer esto, esencialmente, obviamente, la diferencia de voltaje que hay acá, aquí, acá, es la misma que hay aquí, acá. ¿Ok? Entonces lo primero que deberíamos hacer notar que la diferencia de voltaje, llamémosla delta V, entonces ambos sistemas equivalentes tienen la misma diferencia de voltaje. Ambos sistemas equivalentes tienen el mismo voltaje o la misma diferencia de voltaje delta V. Ese sería el lenguaje correcto. Y ahora, ¿cómo entonces tengo entonces el mismo voltaje? ¿Sí? Pero por otro lado, entonces, si aquí yo coloco una carga, aquí uno quisiera colocar una carga Q y una carga menos Q, pero obviamente en mi condensador equivalente no puede haber la misma carga Q y Q en cada uno. Entonces lo que va a haber es que en el de acá va a haber una carga Q1 y en este acá hay una carga Q2. ¿Ok? Y acá hay una carga menos Q2 y acá menos Q1. ¿Ok? Obviamente mi condensador equivalente va a tener que tener la propiedad de que la carga Q, que estoy considerando en mi condensador equivalente, tiene que ser igual a la carga Q1 más la carga Q2. ¿No? Toda la carga que hay en este sistema equivalente tiene que ser la suma de las cargas. O sea, cuando viene el sistema y yo trato de transformar una cosa equivalente, algunas cargas suben para arriba, otras para abajo. La carga no puede desaparecer. ¿Okay? Así que voy a usar esta propiedad. Y esta propiedad, fíjense, me va a permitir encontrar la siguiente propiedad interesante, que es la que nos va a permitir encontrar la ley de condensadores en paralelo. Es lo siguiente, nos va a decir que la carga Q es igual a Q1 más Q2, pero Q1 es por definición, recuerden que los condensadores satisfacen que la capacitancia es la carga partido por la diferencia de voltaje, por lo tanto Q1 en mi condensador de acá, que está el que está acá abajo, tiene que ser simplemente la capacitancia, en este caso 1, le puse 2, lo puse al revés, de haber puesto aquí 1 y aquí 2 para hacer carga 2 y carga 1, 1 y condensador 1. Entonces hacer condensador 1, ¿ok? Por la diferencia de voltaje, y eso debería ser más, eso sería entonces la carga 1. Eso que está ahí corresponde a la carga en el primer condensador. Y en el segundo condensador tenemos simplemente condensador 2 por diferencia de voltaje, y esto, por supuesto, es la carga equivalente en mi sistema que está acá. ¿Cómo es la carga equivalente? Entonces tiene que ser igual esencialmente la, a la diferencia de voltaje por la capacitancia equivalente, porque obviamente la carga está acá, tiene que ser la capacitancia, es la carga por voltaje, así que me hace que está acá, y de aquí encuentro, simplemente ahora simplifico, aquí tengo voltaje, 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 y eso entonces me lleva a la conclusión siguiente, que es la ley de condensadores en paralelo. Me dice que cuando tengo un condensador en paralelo, las capacitancias se pueden sumar. ¿Okay? Entonces me enseña esta propiedad que está acá, acá. Muy bien. Entonces me enseña, ¿qué cosa me enseña esto? Me enseña que un condensador en paralelo, o la suma de condensadores, o sea, colocar condensadores en paralelo es equivalente a sumar las capacitancias.
Por lo tanto, esto me dice que si yo quiero tener una capacitancia mayor, por ejemplo, esto es un circuito eléctrico y aún así necesito mayor capacitancia, lo que tengo que hacer es colocar más y más condensadores en paralelo, simplemente satisface que la capacidad de almacenar carga es aditiva. Entonces, anotamos esta observación, muy interesante, nos dice que la capacitancia es una propiedad aditiva, aditiva para condensadores en paralelo. Y esta propiedad es súper útil porque, bueno, insistir, con eso podemos hacer muchas cosas. Ahora, físicamente, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿por qué ocurre esto? La explicación es muy simple, porque si yo coloco una batería, van a ver, si coloco, mientras más coloque en paralelo, las cargas se van a ir distribuyendo en los distintos condensadores. Mientras más condensadores tenga, se pueden colocar muchas más cargas y equilibrar con las cargas del frente, por lo tanto, puedo acumular más. Así que intuitivamente, condensadores en paralelo debe hacer que efectivamente tengamos esta propiedad. Ahora, lo que no es obvio es qué pasa si están en serie. Entonces colocamos en serie. ¿Qué significa en serie? Esta es un poco más extraña. Esta significa que yo coloco un condensador, coloco un cable, coloco mi condensador, tomo otro cable y lo amarro con otro cable acá y lo llevo hasta acá. Y esto lo coloco, si quieren, a una diferencia de voltaje que por ahora no imaginamos que nos hacen las baterías sin todavía entender cómo funcionan, pero las damos simplemente como intuitivamente como es una batería y eso nos da una diferencia de voltaje. Entonces esto tiene capacitancia 1 y capacitancia 2. Entonces en este caso acá es que hablamos de condensadores en serie. Y lo que quisiéramos saber si este sistema es equivalente, la pregunta de sistema también es equivalente a otro condensador como lo hicimos recién, que obviamente va a tener una diferencia de voltaje B, delta B, no cabe duda. Entonces quisiéramos ver si esta propiedad también satisface en condensadores en serie. Y la respuesta es sí, eso se satisface en condensadores en serie. Y veamos cómo es esto. Entonces, para hacer este caso acá, lo que tenemos que hacer es simplemente, para ayudarnos un poco, lo que hay que hacer es colocar algunos puntos útiles. Por ejemplo, llamemos este A este llamémoslo B, y a este llamémoslo C. ¿Okay? Entonces, el voltaje que hay entre AC, y este punto acá, por supuesto, sería A, y este punto acá sería A, donde llamé C a la capacitancia. Entonces lo voy a llamar E. Entonces, este punto acá es AE. Entonces, el voltaje entre AE, ¿ok? Entonces, si nos preguntamos cómo es el voltaje entre AE, obviamente, por una ley muy simple que sabemos que el campo eléctrico es simplemente es ir desde A a menos de A E, usando simplemente el voltaje, es usar la integral de camino. Esta integral de camino siempre la podemos escribir como de A a B de E por dr más de B a E por dr. Simplemente la integral lo que hago es que la estoy separando, integro de aquí hasta acá y después integro de aquí hasta acá. Y eso trivialmente me dice que el voltaje en realidad a lo largo de una línea esencialmente es la suma de los voltajes. Es decir, que acá A, me queda AB más el voltaje entre B y B. ¿Okay? Así que voy a usar esta propiedad. Y la segunda propiedad que debo usar para poder calcular la capacitancia es que, ok, si yo asumo que hay cargas, obviamente si en este sistema aparecen cargas, si aquí aparece bien una carga Q, ok, acá aparece una carga menos Q. Pero si ahí aparece una carga menos Q por conservación, si se mueven cargas hacia acá, se tienen que mover simplemente cargas hacia acá, si no el cable estaría cargado. Es decir, fíjense, si yo asumo que hay carga Q, este cable que no está conectado a nada, dado que siente cargas Q acá, desde acá se tienen que mover cargas menos Q por interacción eléctrica, y por lo tanto al otro lado tienen que quedar cargas Q, porque se tiene que de alguna forma distribuir las cargas dentro del sistema, y por lo tanto la acá queda con carga menos Q. ¿Ok? Y obviamente mi condensador, visto desde afuera, voy a asumir que simplemente como solo hay cargas Q y menos Q, en este caso tiene que ser carga Q y menos Q. ¿Okay? Por lo tanto, fíjense que el voltaje de A a E, que está de aquí a acá, voy a asumir que eso simplemente va a ser la capacitancia equivalente que hay en este circuito
dividido, en este caso, o sea, la carga, perdón, equivalente que hay en este circuito, que es Q, dividido por la capacitancia. Esta relación de acá, esto es el voltaje que hay de A a E. ¿Eso de dónde lo saco? Lo saco la relación simplemente en olvidar que la capacitancia es la carga partido del voltaje, por lo tanto el voltaje es la carga dividido por la capacitancia. Estoy usando esa relación que está ahí. Y lo mismo acá, entre A y B ocupo la misma relación, así que eso es así, es C1. Y acá también, acá la capacitancia, la carga es Q, pero la capacitancia es C2. Y por lo tanto voy a encontrar una cosa muy inesperada, es que se cancelan las cargas y luego puedo encontrar la siguiente ley para los condensadores, que lo hace bastante interesante, es la siguiente, es que me dice que me dice esencialmente, bueno, lo podemos escribir así mejor. Cuando tenemos resistencias en serie, se satisface una ley de la suma de los recíprocos, ¿ok? Es decir, que me queda así. Esto es bastante extraño, pero lo que nos dice entonces es que la capacitancia equivalente, si yo tengo un condensador acá, capacitancia 1, y tengo otro acá, capacitancia 2, la capacitancia equivalente corresponde esencialmente a ser el inverso de las capacitancias. Por lo tanto, si uno piensa, digamos, si uno quiere estimar, digamos, pensemos que esta vale, si yo sumo una capacitancia aquí, esta tiene 1 y esta tiene 2 farad, entonces uno se pregunta cuál es la capacitancia de esta acá. ¿Ok? Y la respuesta sería simple, sería que el inverso de la capacitancia veamos cómo es. Entonces, para simplemente entender la suma de los recíprocos. Entonces, 1 partido por C, que es la capacitancia acá, vale 1 partido por la capacitancia de 1 más 1 partido por 2, sumo las fracciones, eso me da 2, y por lo tanto me queda 3 medios, y por lo tanto me dice que la capacitancia equivalente vale en este caso 2 tercios. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto que está acá, que me dice, esencialmente, me dice que la capacitancia, fíjense, esta vale 1, esta vale 2, y la capacitancia equivalente, en este caso, no es aditiva. Es aditiva en el sentido de los recíprocos, y por lo tanto, fíjense que me queda una capacitancia entre medios. Así que, primero que nada, bueno, notamos esta observación, pero quiero que entiendan que la suma de los inversos es algo mucho más interesante. Me puede generar valores intermedios. No es algo, en este caso, no es aditivo, es una propiedad extraña, la cual el resultado final va a ser una capacitancia entre medio de las dos. Por lo tanto, colocar capacitancias en serie me permite disminuir la capacitancia. Muchas veces lo que uno hace en la práctica es que no hay todas las capacitancias que uno quiera, sino que uno tiene un cierto número de capacitancias y uno simplemente haciendo operaciones en serie o en paralelo, uno puede encontrar la capacitancia que necesita el circuito que uno quiere. Entonces, anotamos esta observación importante. Entonces, las capacitancias en serie se suman recíprocamente, y da el inverso, da el inverso de la capacitancia. Es decir, en la práctica esto genera que da como resultado tener capacitancias entre medio. ¿Ok? O sea, yo tengo dos valores distintos y la fracción me va a dar eso de usted. ¿Ok? Por supuesto, si yo tengo dos capacitancias iguales, fíjense, uno, en este caso, si fuera un medio más un medio, me da de nuevo, fíjense, un medio más un medio, me daría como capacitancia 1, por ejemplo. O sea, entrega cosas bastante inesperadas. Así que es la suma de los recíprocos. Entonces, uno se pregunta, ok, muy bien. La pregunta uno se puede decir, pero ¿para qué nos pueden servir en nuestra vida práctica las capacitancias? Y voy entonces a ilustrarle dos ejemplos para explicarles capacitancia en nuestra vida cotidiana. Ok, obviamente un ejemplo de eso, ya lo dije, son los circuitos, pero ustedes dicen circuitos, son los circuitos eléctricos, pero muchos de ustedes seguramente deben decir, bueno, ¿y a mí qué me importa un circuito eléctrico? No lo veo mucho. Ok, es verdad. Pero quizá algo más común es que seguramente deben todos conocer lo que llamamos las teclas. Ya se los voy a mostrar, las teclas de teclado.
¿Qué es eso? O sea, cuando uno toma una tecla, por ejemplo, imagínense, no sé, aquí coloquemos la letra U, ¿ok? Y entonces en un teclado, en realidad, ¿qué es lo que hace un teclado cuando ustedes toman un teclado cualquiera, como el teclado que tiene mi computadora ahora? Cuando uno mueve esas teclas, en realidad cuando ustedes empujan su tecla con su mano, en realidad lo que hacen es que acá abajo tenemos un condensador, ¿ok? Y este condensador que está acá, es un condensador que está acá abajo, cuando ustedes aprietan la tecla, lo que hacen entonces es deformarla, y esta deformación cambia la geometría del condensador, y al cambiar la geometría del condensador cambia su capacitancia, y por lo tanto, como vieron en el circuito que les mostré antes, cuando yo aprieto eso, se deforma, pero al deformarse hace que entonces cambie su capacitancia, y por lo tanto puede absorber carga o eliminar carga, es decir, el sistema, yo tener mi condensador, si quieren, imagínense nuestro condensador paralelo, al acercarlo, entonces lo que vimos antes era que su capacitancia aumentaba, por lo tanto hace que entren más cargas. Y al entrar más cargas va a generar lo que vamos a explicar muy luego, que es una corriente. ¿Ok? Así que eso es lo que hacen. Pero lo más interesante no es eso. ¿Ok? Uno dice, ok, está bien, las teclas. Pero yo diría que lo más útil seguramente es, les explico una idea y se los muestro al tiro, es lo que llamamos es una pantalla táctil. ¿Ok? ¿Qué son las pantallas táctiles? También se basan en el mismo principio físico que les estoy hablando. Las pantallas táctiles, por ejemplo, de los teléfonos inteligentes, lo de los, por ejemplo, ¿cómo se llama? Tablet. ¿Qué son? En realidad las pantallas táctiles tenemos de dos tipos, unas que llamamos capacitivas, que son las de sus teléfonos, capacitivas, la voy a explicar inmediatamente, capacitiva, y las otros tipos de pantallas las llamamos más bien resistivas. Entonces, se las voy a explicar quizás con una imagen que tengo acá en internet para que sea un poco más claro, pero entonces uno se pregunta cómo en la vida cotidiana usan su teléfono. Entonces, ok, acá está. Bueno, primero, bueno, ahí tienen imágenes del teclado, lo que les hablé. Entonces uno tiene teclados, digamos, uno aprieta las teclas y eso deforma este condensador, y al deformarlo hace que haya más o menos corrientes, pero el ejemplo quizás más útil para ustedes es el que está acá, quizás debería ilustrarlo un poco mejor. Déjenme ver si acá lo puse mejor. Entonces, este ejemplo que está acá, tenemos dos principios físicos con los cuales usamos las pantallas. El de la izquierda es el de su teléfono smartphone. El de la derecha te dice pantalla sensitiva, lo llamamos resistiva. Son típicamente las pantallas que tenemos en los cajeros automáticos, en algunos viejos aparatos tipo tablet o teléfonos, ¿ok? Entonces, bueno, primero el capacitivo, que es el que nos interesa porque lo estamos estudiando, es que esencialmente lo que uno tiene dos placas y ustedes al colocar su dedo no deforman la pantalla de su teléfono, o sea, el teléfono no se deforma, no le pasa nada al teléfono, pero ustedes son un conductor. Y entonces ustedes al ser un conductor, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, si yo tengo, recuerden, si yo cambio mi conductor, entonces ahora lo que cambio es la forma de mi conductor. Ahora el conductor soy la pantalla y yo. ¿Ok? Ustedes al colocar su dedo, entonces son parte de la pantalla, y eso hace que entonces cambie la capacidad del condensador. Y eso hace que localmente entonces aumente la capacidad del condensador, y eso genera corrientes que uno en realidad tiene unos circuitos que detectan dónde cambia la corriente en el sistema, y eso permite entonces dar una señal, el circuito la procesa y hace operaciones. De hecho, en estas pantallas capacitivas, que son sus teléfonos, ustedes pueden colocar varios dedos, mientras más deformen en distintos puntos, el procesador siente que hay distintos lugares que hay cambios, y por lo tanto detecta esto y con eso las procesa y hace cosas. Por eso una pantalla de teléfono inteligente puede colocar dos dedos o más dedos y abrir imágenes, cerrar imágenes sin ningún problema. Cosa que en una pantalla sensitiva como la que está acá, que son las más viejas que usamos en los, por ejemplo, en los cajeros automáticos, entonces en estas pantallas de cajeros automáticos se basan en otro principio físico. Lo que tienen es que en realidad tienen dos placas, son deformables. Cuando uno aprieta en un cajero automático van a ver que se forma un poquitito, muy leve, pero se deforma. Y la gracia es que debajo de ella está lleno de cables, ¿ok?
de pequeños cables que están separados, hay una separación muy pequeña, y lo que hay que sistemáticamente hay una corriente que cruza en uno de estos cables vertical y en la otra. Esas dos corrientes no se tocan nunca, pero, o sea, nunca si no hay deformación. Pero yo cuando la deformo, entonces hago que haya contacto y por lo tanto cambia la corriente y eso hace que cambie la resistencia del sistema y uno la detecta. Entonces cuando uno detecta la resistencia y con estos distintos puntos uno detecta en el lugar donde hubo cambio de resistencia y por lo tanto eso genera una corriente con la cual después con un procesador detectamos el lugar y hacemos una operación. Ahora, en este tipo de pantallas sensitivas, no se pueden tocar varios puntos, pues si tocan varios puntos, entonces el problema es que el sistema no es capaz de detectar dónde está. El efecto capacitivo es mucho más inteligente y nos permite hacer cosas mucho más útiles, como, bueno, son los teléfonos inteligentes, todas estas pantallas que usamos hoy en día, todas se basan simplemente en ser un condensador. Así que los principios físicos con los cuales estamos discutiendo hoy día, a pesar de ser muy simple, poder almacenar carga, más procesadores. Necesitamos todavía entender cómo procesar esa información, pero el hecho de poder cambiar la capacitancia nos permite que hayan corrientes. ¿Ok? Y esas diferencias, entonces, con un buen procesador podemos hacer muchas operaciones inteligentes. En realidad, estas pantallas sensitivas no son tan nuevas. Uno piensa que es una cosa muy nueva. Ya en los años 60 y 70 teníamos este tipo de tecnologías con cables, había muchos cables y muchos tenían pantallas, las cuales tenían muchos cables con los cuales detectábamos puntos y hacían corrientes, pero no fueron muy exitosas. Fíjense que en los años 60 hasta la época son los cajeros automáticos, serían quizás los más populares, y algunas pantallas quizás de fotocopiadora, de algunos aparatos tenían este tipo de pantallas, quizás algunos autos también. Sin embargo, la revolución de poder hacer pantallas capacitivas nos permitió hacer muchas cosas más interesantes. ¿Ok? De todas maneras, les recomiendo en la página web, a aquellos que quieran educarse un poco más acerca del tema, coloqué un link donde puse, acá está, pantalla táctil, donde cuentan un poco la historia, la evolución de ellas, los principios físicos y las distintas intentos por hacer pantallas inteligentes, digamos. Así que se los recomiendo que si tienen, cuando tengan tiempo, hacen clic ahí y puedan ver ese video. Simplemente no se los voy a mostrar porque es de, en este caso, bueno, es un video largo, bueno, esto es una publicidad, pero saltado a la publicidad, uno tiene un video como de 15 minutos donde, oh, voy a cortarla, ok, hay como 15 minutos donde está el video y lo puedan mirar. Así que se los recomiendo que si tienen tiempo puedan mirarlo para entender cómo funciona un poco mejor sus pantallas. Pero el principio físico es, como les dije, es eso, lo voy a anotar. Entonces vamos a volver y voy a tratar de avanzar un poquitito en las ideas que me parece importante que debemos seguir guardando. Entonces, vuelvo entonces a nuestra hojita que estaba acá. Muy bien. Entonces, vuelvo a insistir que, a pesar que lo que les enseñé parece ser serio, en paralelo, parece ser muy simple, fue y es muy útil para poder hacer esto. Entonces, voy a anotar simplemente la idea para que no perdamos la idea interesante que hay detrás de cómo poder hacer este tipo de cosas. Es que en realidad tenemos dos pantallas y cuando ustedes colocan, si quieren, un dedo, digamos, ¿ok? Entonces, eso hace que localmente la capacitancia cambie en este lugar, ¿ok? Y eso, colocar mi dedo es equivalente, o sea, sin el dedo tengo dos conductores así, coloco el dedo y físicamente lo que hago es que cambio la geometría de los conductores y al cambiar la geometría de los conductores cambio la capacitancia. La capacitancia que está acá es distinta a la capacitancia que está acá. Esa idea tan trivial nos permite hoy en día hacer algo tan fascinante como tener pantallas que pueden hacer cosas interesantes. Ok, un último comentario importante de las capacitancias es la energía, así que voy a anotar esta expresión de acá, energía de un condensador. Por supuesto, un condensador acumula carga, por lo tanto debe de alguna forma tener energía. Como habíamos visto, les había enseñado, la energía era simplemente un medio de esencialmente la densidad de carga, ¿ok? Por la diferencia de voltaje, lo habíamos anotado así, si se recuerdan, habíamos hecho una expresión así hace un tiempo atrás, ¿ok? La práctica para nosotros lo que significa es que la energía de un condensador es muy simple, es un medio de la carga por la diferencia de voltaje que tiene. Esa es para nosotros la energía de un condensador. Ahora, en la práctica, como tenemos que la capacitancia relaciona la carga y el voltaje, vamos a tener una expresión mucho más cómoda. Por ejemplo, si uno aquí eh, reemplaza la carga por la capacitancia, nos queda que esto va como la capacitancia
por algo así como el voltaje al cuadrado. ¿Ok? Nos queda una expresión de este tipo. Ahora, esta expresión de este tipo es muy interesante, también se puede escribir de otras formas también, se puede escribir también así, se puede decir de la forma, si uno reemplaza el voltaje, también puede quedar como la carga al cuadrado dividido por 2 por la capacitancia, pero lo que quiero comentar, que me parece importante y va a ser muy útil a futuro, que esta forma, fíjense, es como si la capacitancia es algo así como al cuadrado, parecía ser como la velocidad, y esto una inercia. Vamos a ver que efectivamente esto que está ahí va a ser cierto. Los circuitos eléctricos vamos a mostrar que van a ser equivalentes a muchos sistemas mecánicos simples. De hecho, vamos a aprender que los circuitos eléctricos son equivalentes a cualquier ecuación diferencial. Va a ser una cosa muy interesante en el futuro. Por ahora ya sé que no se ve claro de aquí, pero solo quiero hacerles la idea, es que es el punto para que lo mantengan en idea, es que note bien que la energía de un condensador, ¿ok? De un condensador, se parece a la energía cinética. Y espero en el futuro, solo voy a simplemente, para provocarlo y hacer pensar, voy a simplemente terminar esta idea, es si ustedes tienen un condensador y esto se lo conectan a un aparato que todavía no se lo he enseñado, pero me permiten avanzar un poco, es simplemente una cosa que llamamos una bobina, por ahora ya lo explicaré en el futuro. Ese sistema, condensador más bobina, es equivalente esencialmente a tener una partícula en un resorte. ¿Okay? Algo que oscila, simplemente porque quiero hacerle ilustrar estas ideas muy bonitas de los circuitos eléctricos. En realidad, muchas de las cosas de ser electrónica, en realidad, es escribir ecuaciones, muchas ecuaciones diferenciales, algunas muy similares a la mecánica, y por lo tanto con ella podemos hacer muchos aparatos útiles, como insistir, la pantalla táctil. Después de todo eso, uno dice, ¿qué es lo que es eso? En realidad son circuitos eléctricos, pero desde un punto de vista físico y los principios físicos que rigen ese tipo de cosas, vamos a ver que pueden ser análogos a otro tipo de sistemas o mecánicos u otros, que los cuales nos permiten entonces hacer cosas muy agradables, como tener pantallas táctiles. Entonces, respetando esta idea de no va a ser más allá de una hora, voy a dejar la clase aquí, pero de todas maneras vuelvo a insistir que voy a dejar de aquí en adelante el chat abierto porque me parece útil poder tener interacción del lado de ustedes, me puedan decir esto está bien o esto está mal, o hacerme preguntas, lo que creo que facilita nuestra interacción. Por supuesto, cuando ya no estemos en paro vamos a poder hacer preguntas en vivo, lamento que por ahora no lo podamos hacer, pero espero que les pueda ser útil. No sé si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir por el chat, si es que alguien tiene alguna duda, si no vamos a bajar la clase hasta ahí, pero hago la pregunta si es que alguien tiene alguna duda que quiera que pueda resolver ahora. ¿No? Parece que nadie tiene entonces alguna pregunta, o les doy un segundo para escribir. Ok. Si no hay entonces, sí, hay Profe, una pregunta ahí. ¿Sí? sí, yo estaba haciendo ejercicios de AMSAT, o sea, de AMSAT en realidad buscando ejercicio y me puse a hacer, por ejemplo, anillos. ¿Sí? Y intenté hacerlo con coordenadas toroidales para ¿Sí? sacar más o menos el AMSAT y ver las coordenadas con las cuales iba a trabajar, ¿Sí? pero no logré sacar para una distancia que es mayor al radio de apertura del anillo, o sea, no, de apertura como de la dona. Pero la pregunta, El, ¿el anillo que estás usando es finito o es un anillo, tienes una altura y tiene dos radios? ¿Eso es? Sí, pues tiene una altura y tiene dos radios. O sea, en realidad tengo el radio de cuánto se abre el anillo y tengo el radio también del grosor del anillo, que Claro, también puede ser utilizado con la altura con un ángulo. ok. Entonces, tienes que tener cuidado porque, o sea, si no son dos cilindros infinitos, no todo se Ujú. puede resolver con las ecuaciones de Gauss. O sea, ahí no puedes usar la ley de Gauss. Exacto, eso es lo que me está dando cuenta, que no podía. O sea, hay un límite al cual yo puedo agrandar ese volumen y después ya no puedo agrandarlo más. O sea, Claro, sí, ese esa es el superficie. problema. O sea, la verdad que este no es un problema fácil. Cuando colocas dos anillos, solo quiero ilustrarte un poco lo que pasa.
Lo que pasa es que, ok, cuando es infinito puedes usar la ley de Gauss, pero el campo eléctrico que va a generar es muy distinto. Aquí va a ser así, como tu cálculo te lo diría si fuera infinito, pero aquí el campo eléctrico se curva. Y por lo tanto ya no tiene las simetrías de anillo. ¿Ok? Y por lo tanto ahí la única forma de resolver el problema es que hay que hacerlo vía usando integrales, es decir, que tienes que resolver el problema de la forma integral. Ahí ya no puedes resolverlo usando el teorema digamos, de Gauss, lamentablemente. ¿Ok? Entonces, Eso significa que hay como volúmenes que Gauss no puede resolver, ¿no? sí, la mayor parte de los problemas que pierden la simetría no se pueden hacer con ley de Gauss. La gracia de la ley de Gauss es que solo se puede hacer con problemas que tienen una simetría muy, muy clara. Ya. ¿Ok? Cuando no tengas bien hecha esa simetría, entonces no lo vas a poder resolver. O sea, ahí sí o sí hay que resolverlo integrando el problema. ¿Ok? Ujú. Pero si tiene mucha simetría, sí, lo que puedes hacer es que aproximadamente lo puedes calcular en esta zona de acá, eso es bastante bueno, pero hacia arriba vas a tener problemas. Efectivamente, no es un problema fácil. Y ¿Ok? si, por ejemplo, tuviera un toro que tiene tiene una simetría definida. Si tiene una simetría definida y tienes las coordenadas que la simetría se respeta hasta infinito, sí, pero por ejemplo acá, si te das cuenta, la simetría cilíndrica lo describes bien, pero de aquí hacia arriba Ah, no es ya, invariante ya, transición. ya. En el infinito, sí, pues porque eso es lo que me pasa con el toro, que al final habían dos superficies, dos normales que se superponían cuando Sí. intentaba tirarlo. Cuando intentaba agrandar el. Ah, ya, 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 O sea, el ya. problema de la ley de Gauss, solo para que te lo más claro posible, es que cuando uno pierde la simetría, esta parte de acá es muy difícil. O sea, la ley de Gauss es una ley muy útil cuando los problemas tienen mucha simetría, pero cuando no tienen simetría, el problema es difícil. El problema Ya, es usar una solución explícita e integral. Y muchas veces ya. las integrales son complejas, no es que esta integral sea fácil, es difícil, lo más probable es que no se pueda hacer fácil, y lo que hace uno en la práctica para resolver problemas reales, ¿eh? Porque obviamente uno que resuelve problemas reales, o uno hace aproximaciones despreciando cosas, Ujú. o uno lo que hace es que lo hace numéricamente. ¿Ok? Pero los problemas, no todos los problemas son simples de resolver, no siempre uno tiene una fórmula trivial para resolver un problema. En general va a ser difícil, o sea, tienes la expresión explícita, pero calcularlo es difícil. ¿Ok? La ley de Ya, Gauss es útil si hay simetría. Si no la hay, no se puede resolver. ¿Ok? ya. ¿Está claro? Ok. Muy bien. Esa era la duda. Muy bien. No sé si alguien más tiene una duda. Por ahí alguien colocó, podría mandar el programa, el curso semana a semana. Sí, no hay ningún problema. Les puedo ir enviando las cosas que voy calculando. O sea, lo que vamos a hacer la próxima semana es estudiar un poco corrientes. Pero sí, no tengo ningún problema. Se los puedo enviar, digamos, lunes a lunes o domingo a domingo. Les envío la información, cosa que los ayuda a estudiar un poco antes. ¿Ok? No sé si alguien más tiene dudas. Si no es el caso, pero un segundo por si alguien más tiene duda, con gusto les envío información. Y también alguien me mencionó que parece que puse el control o la tarea en una semana de vacaciones. Si ese es el caso, obviamente la voy a correr, ¿no? Parece que he colocado una semana más que no me di cuenta, pero pronto les informo una vez que esté completamente confirmado, digamos, cuál es la semana que no hay cosas. ¿Ok? Si no hay más preguntas, entonces vamos a quedar hasta aquí. Y entonces cuídense y estamos viéndonos prontamente. ¿Ok? Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.